alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad. Hoy viernes 23 de abril del año 2021, día de San Jorge Mártir. Saludos a Francisco Colmenares, a Ana Estefanila, al Brujo Leloa, a María Macei, allí imbatibles en el chat en vivo, a todos los que nos están escuchando a través de todas las posibilidades a disposición. Y estamos hoy viernes, como todos los viernes, con el profesor Daniel Laud, con quien vamos a hablar de una circunstancia que nos tiene a todos entre perplejos y preocupados, y es el monto de la violencia inesperada e inexplicable y la incertidumbre política que esa violencia trae como consecuencia. Bueno, la guerra no está solo en la victoria del Alto Apure. Por lo visto, hay una situación muy caliente que tiene varios días en un proceso inexplicable aquí mismo, detrás de RCR, en la Cota 905, entre el cementerio y La Vega. Y eso, por supuesto, aunque de eso, a ver, pasa, uno se asombra, uno ve el video, uno ve cómo le caen a tiros en la autopista, en una de las autopistas de Caracas, a un carro blindado de los organismos, de uno de los organismos de seguridad del Estado, y uno dice, hey, esto está pasando a 5 minutos, a 10 minutos, a 3 minutos de la casa. ¿Qué podemos decir al respecto, profesor Daniel Abud? Bienvenido. Bueno, buenos días a los oyentes. A mí sobre todo el tema me preocupa porque yo vivo también cerca de Radio Caracas, ¿no? Entonces, claro, yo oigo los tiros y a mí me sorprende, ¿no? Incluso tengo algunos amigos que a veces por teléfono y me dicen que si estoy oyendo los tiros, ¿no? Porque a veces se oyen, ¿ok? Dependiendo del sitio donde ocurre el tiroteo, cuando ocurre más cerca ¿cómo se llama? Del cementerio no se oye tanto por aquí, pero sí se oye cuando los tiros ocurren por La Vega y por la Cota 905, ¿no? Entonces, a mí me sorprende mucho, ¿no? Porque si bien es cierto que en los barrios la gente está medianamente acostumbrada a que ocurran estos incidentes a veces en las noches, entre bandas, ¿ok? En las urbanizaciones de clase media esto no es lo habitual, pues. Entonces, claro, a uno le sorprende mucho, ¿ok? Y bueno, y son muchos los comentarios que se hacen, ¿no? Acerca de que si el gobierno perdió el control, que si los que mandan de verdad son las bandas, los barrios. Uno no entiende absolutamente nada de lo que está pasando, ¿no? Y lo más sorprendente es ver imágenes como la que tú relatas, pues la del el carro blindado que recogió a los heridos de ayer, ¿ok? Y que le dispararon precisamente en el parabrisas, pues. Entonces uno ve el video y ve el tiro que impacta el parabrisas mientras está llegando al túnel del paraíso, ¿no? Entonces a mí me sorprende muchísimo, ¿no? O sea, porque no entiendo, ¿ok? Primero porque esas bandas tienen ese poder de fuego, ¿no? Y tampoco entiendo por qué las bandas atacan a los policías, pues. O sea, no lo entiendo, pues si es que, bueno, tiene sentido en un país normal que exista un enfrentamiento entre policías y bandas delictivas, ¿no? Pero pareciera, ¿ok? Que las bandas delictivas forman parte de un todo armonioso en el cual supuestamente hay un acuerdo de paz. Entonces, a mí me sorprende muchísimo, pues, y no entiendo, ¿no? Y creo que eso genera incertidumbres por todos lados, pues, ¿ok? Y sobre todo genera incertidumbre porque nosotros en los viernes aquí estamos tratando de plantear la posibilidad de que este país coja rumbo, ¿ok? Y de que la economía por fin crezca, ¿ok? Que haya empleo y que podamos, por lo menos respirar un poco los aires que en algún momento se respiraron en este país. Y eso no contribuye, pues no contribuye en lo más mínimo a la generación de
de tranquilidad y a la generación de un ambiente en el cual la gente pueda planificar su futuro e invertir, ¿no? Entonces no lo entiendo, de verdad que yo no entiendo nada. Sí, no, es difícil de entender por muchas razones. Por cierto que le agradezco mucho esa pequeña biografía que hizo de Max Weber. No sé si fue ayer o antier, creo que fue antier, ¿no? Sí, La celebración del nacimiento de Max Weber. Weber es uno de los grandes de los procesos de comprensión, ¿no? De la imaginación sociológica dirigida a comprender y, por supuesto, como usted lo planteaba, a comprender desde el individuo. Comprender qué significa tratar de entrar en la racionalidad del otro sin ser confundidos con el otro, ¿ok? Sin confundirnos. Tratar de entrar en los aspectos subjetivos del otro sin uno tener un maridaje necesariamente con esos aspectos subjetivos. Entonces, utilizando ese criterio, ¿cuáles son los elementos subjetivos? Porque objetivamente, ¿qué ve uno? Uno ve plomo, eso es lo que uno ve. Uno lo que aprecia allí es que hay una situación caliente y si uno tiene que describir lo que según Max Weber no es suficiente, entonces uno tendría que decir que hay unos maleantes haciéndole enfrentados, no enfrentados, sino haciendo, digamos, asaltando, emboscando a unos policías en el medio de la ciudad. Tiene total razón el profesor Daniel Abu cuando dice, bueno, pero ¿cuál es el sentido de esto? Porque lo que no le conseguimos es precisamente sentido. No tiene sentido cuando en otras circunstancias tú ves cómo los cuerpos de seguridad del Estado entran a los barrios y arrasan con lo que haya, porque allí no entran. Tampoco tiene sentido el que los cuerpos de seguridad se muestren tan débiles, tan flácidos, como si no, como si hubiese una orden de con estos no te metas, yo me encargo, nos falta información, pero, y eso se llama incertidumbre, entonces la incertidumbre se llena con conjeturas. Ahora, dicho esto, lo que sí está absolutamente claro y es una certeza de que no puede haber inversión si nosotros no hacemos de nuestras ciudades elementos atractivos para la inversión y de nuestros países. Segundo lugar, ¿qué significa una ciudad atractiva? Una ciudad atractiva es una ciudad limpia, con seguridad ciudadana, donde por supuesto el peligro que tú corres no es que te secuestren, mucho menos de que te caigan a tiros sin tú ser arte o parte del asunto y que pueda haber una libre movilidad de bienes, personas y servicios de tal manera que se pueda hacer pues la logística, se puede intentar la logística para llegar al consumidor final. Nada de eso, nada está presente en este momento. Y entonces la otra pregunta que yo me hago es cómo es que en los análisis de entorno de aquellos que están vendiendo que aquí puede haber un renacer de la empresa o que aquí puede haber un renacer ciudadano, ¿cómo es posible que nosotros no tengamos la mínima disposición de encarar por lo menos teóricamente el problema? ¿Cómo hacemos con estas megabandas? ¿Cómo hacemos? Profesor. sí, bueno, lo que dices es perfectamente cierto, pues, y sobre todo, o sea, si el discurso es la vuelta al trabajo, el discurso es la reinstalación de empresas, incluso la creación de nuevas empresas, entonces, bueno, una nueva empresa necesita que haya ciertos elementos que escapan a la planificación, que estén perfectamente alineados, ¿no? O sea, que uno sienta que si uno abre la Santa María de su negocio, nadie va a venir a robarlo y tampoco nadie, tampoco si él sale más allá de la puerta del negocio, no lo atrape una bala perdida, ¿okay? Como pasó también hace 3 semanas por aquí mismo en El Paraíso con una señora que estaba en su casa y entonces la bala entró dentro de la casa y le dio a la señora, la impactó y la mató. O sea, eso no tiene ningún sentido, pues. O sea, porque un ser humano tiene que morir de una manera tan absurda, ¿okay? Porque está bien, pues si uno está enfermo,
y tiene una complicación que tiene 2, 3, 4 años, y bueno, y uno fallece, eso era de esperarse, ¿no? Pero una persona que está sentada en una silla en su casa, probablemente leyendo el periódico, probablemente leyendo una novela, en menos de un segundo desaparece, ¿ok? No se le cuenta, ¿ok? Y además se convierte en toda una tragedia probablemente para su marido, para sus hijos, ¿okay? Para los nietos. Eso no tiene ningún sentido, ¿okay? O sea, eso es incertidumbre pura, pues, ¿okay? Y ¿cómo se llama? Y una de las cosas, y ahí yo tengo que decir que yo no tengo vocación de anarquista. Yo creo que un gobierno tiene que hacer lo imposible, ¿okay? Para que esas cosas no pasen. ¿Okay? Porque pudieran pasar, ¿okay? O sea, yo comprendo perfectamente que la incertidumbre es ineradicable y es incontrolable, pero esas cosas no deberían ocurrir en un país. Pues, o sea, uno no abre el periódico y encuentra que eso pasa todos los días en todas las ciudades del mundo. Eso no pasa, pues, porque eso es incertidumbre pura, pues. Entonces, por eso es que a mí se me ocurrió esto de hablar de incertidumbre, ¿okay? Porque no entiendo por qué ocurren estas cosas, ¿okay? Cuando lo que debería ocurrir es la tranquilidad, ¿okay? Y ojo, como dices tú, pues tenemos 20 años perdidos en esto, pues. ¿Okay? O sea, yo también tengo 62 años, pues cuando comenzó esto yo tenía 42 años, ¿okay? Y bueno, ¿cuánto me puede quedar más? 10, 15, 20 años, ¿okay? O sea, los voy a seguir viendo en este ambiente de incertidumbre loca y sin sentido, no lo tiene, ¿okay? Ahora, es interesantísimo, profesor, porque esto yo los he llamado a veces los señores del caos. Y vamos a ubicarnos en el paraíso. En el paraíso alguien quema un caucho y llega toda la Guardia Nacional, agarra y ocupa el paraíso, agarra a los posibles manifestantes y a sus familiares, se mete más allá de la reja del estacionamiento y eso lo logra, ese control territorial. La Guardia Nacional es capaz de lograrlo en minutos, en minutos. Entonces, capacidad de respuesta sí hay. La pregunta que uno se hace, y con razón, y es la que usted se hace, es ¿por qué nosotros que sabemos que en toda la ciudad de Caracas hay una capacidad de respuesta ante motines y manifestaciones de ciudadanos que legítimamente tienen razones por las cuales protestar, e inmediatamente en las hipótesis de guerra y desestabilización ese problema está resuelto porque de inmediato llegan y con sus escudos, etcétera, etcétera? ¿Cómo es posible que esos que tienen esa capacidad de respuesta no tienen ni siquiera la menor intención de afrontar y de responder de una manera, como usted lo plantea? Hay que restaurar el orden público, restaurar el monopolio de la violencia y hacer ver que las consecuencias de todos aquellos que quieren subvertir el orden son fatales. Estos no, estos los dejan hacer. O sea, uno ve por un lado a una fuerza pública prepotente y exagerada en el control de la protesta ciudadana, y esa misma fuerza pública uno la ve absolutamente pendenciera temerosa y tímida, flácida, cada vez que tiene que enfrentar una megabanda. O sea, todo el país, toda la ciudad, una ciudad de 5 millones de habitantes, en las manos de la megabanda. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre esto porque muy interesante entender que entonces los señores del caos a lo mejor son los proveedores de una incertidumbre interesada. Pero vamos al corte, vamos a oír las noticias y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Informe RCR presenta titulares. 3 personas fallecidas y al menos 10 heridos dejó una fuerte explosión de gas doméstico en San Bernardino, Caracas, este viernes. Solo el 9% de los hogares venezolanos goza de seguridad alimentaria, según encuesta del Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Parlamento opositor. Para este viernes se esperan precipitaciones en algunas zonas del país. En internacionales, más de 144.6 millones de personas se han contagiado de COVID-19 en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Autoridades de Japón decretan nuevo estado de alarma tras aumento de contagios por COVID-19. Y en los deportes, Gleyber Torres y Rougned Odor comendaron la victoria de los Yankees de Nueva York ante los Indios de Cleveland. A esta hora les narró Marilia García. Sigan disfrutando de la programación de su RCR. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, hoy 23 de abril del año 2021. Brujo Leloir, la estrategia estalinista para atemorizar y desprestigiar a lo poco que queda de cuerpos policiales. Pero eso va contra ellos, Brujo, porque al fin y al cabo los cuerpos policiales son de ellos. Ni siquiera podemos decir que son las fuerzas policiales del municipio El Paraíso. Eso no es, son ellos mismos y no hay nada más desalentador, desmoralizador y peligroso que una derrota para aquellos que deberían mostrarse como imbatibles. María Masay, terrible, los paramilitares del Coqui armados por el chavismo en contra de la población. Y esa es otra cosa, María, que a mí me llama la atención. No es en contra de la población necesariamente. Efectivamente, el profesor Laud hizo referencia a una circunstancia muy, muy desagradable, lamentable, inaceptable, intolerable, y es que las balas perdidas de fusiles de asalto, que pueden ir hasta 600, 700 metros, además hacia arriba, bueno, se metieron a una casa y mataron a una señora que no tenía arte ni parte, pero algo que a mí me llama la atención es que no es contra la gente necesariamente, es contra los cuerpos policiales del régimen que ellos, digamos, dicen apoyar y de los cuales son una expresión.
Dice entonces Brujo Leloir, elementos disuasivos de la atención pública. Brujo Leloir también dice, están usando como carnada de circo romano a los funcionarios policiales. Vamos a ver qué opinan los funcionarios policiales de ser carnada, así como el de ser carnada inocente de una obra en la que ellos ni les pagan. María Macei, tengo un familiar aquí en el Paraíso y cuando hay tiroteos deben mudarse a la sala. Dice Brujo, si no hay un freno de contención, ¿cómo esto va a empeorar? Recordemos cuando las protestas, dice María Macei, efectivamente, los verdes del Paraíso saben de las protestas. Bueno, el Brujo Leloir dice, es la semiótica del poder. Ustedes serán combatidos, los malandros serán perdonados. Johnny Campos, ustedes dicen que no entiende, está clarito. Vivimos un estado delincuencial que lo que le interesa es que vivamos un estado de terror para poder gobernar. A Maduro le conviene el país sometido. Sí, y yo recordaba algo que decía un libro de Adela Cortina, tal vez aludiendo, yo no sé si a Kant, que decía, hasta un pueblo de demonios necesitan normas y orden social. Y lo que nos llama la atención al profesor Laudi y a mí es que este pueblo de demonios, dirigido por demonios, afecten sus propias bases de orden social en un juego de manos y de balas entre ellos que deja muy mal parado al régimen. Y que por supuesto, en este momento el régimen, que está más o menos cómodo, no debería tener esas exhibiciones, porque el poder en ese sentido es francamente exigente. O sea, la imagen del poder y el poderoso no es para que te jurunguen, como dicen en la calle, para que te toquen una nalga. O sea, es para que te hagas respetar. Y aquí hay mucho de todo, mucho de todo. Como decía otro amigo mío, como si esto fuese Gaby, Fofo y Biliki, y algunos que tienen edad sabrán. Profesor. Sí, bueno, yo comprendo perfectamente las inquietudes de los que nos escuchan, ¿no? Pero a mí, igual que a ti, me parece profundamente extraño, ¿okay?, que el gobierno muestre debilidad, ¿okay?, cuando el gobierno se ufana de fortaleza, pues. Entonces, a mí eso ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me salta a los ojos y me da vueltas en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, si los ataques fueran contra la población civil, yo todavía diría, bueno, está bien, o sea, ocurre que son malandros y están disparándole a la gente porque se están divirtiendo, una cosa por el estilo, puede ser cruel lo que estoy diciendo, pero uno pudiera llegar a pensar eso, pero el que sea un disparo directamente a cuerpos policiales, ¿okay?, y que los cuerpos policiales no respondan, entonces a mí me inquieta, ¿no? Y además me inquieta el que entró esta camioneta blindada para llevarse a los heridos, ¿okay?, y no respondió el fuego tampoco, y recibió fuego. Entonces, esas son cosas que no tienen sentido cuando tú quieres demostrar que tú eres el que controlas la sociedad, que tú eres el que controlas el poder, ¿okay?, y que nadie se te puede alebrestar a ti. Entonces, esas son ¿cómo se llama? Son inquietudes que me asaltan, ¿okay?, cuando yo veo esos videos, pues. Ojo que yo no he presenciado ninguno de estos actos, ¿no? Que eso ha ocurrido bastante cerca de mi casa y yo oigo los tiros, ¿okay? Yo no he visto cómo ocurren, ¿no? ¿Okay? Y lo que yo refería antes de la señora que estaba en su casa y la hirieron, eso es un absurdo, pues eso no tiene ningún sentido. O sea, y eso me pudiera pasar a mí mismo aquí, ¿okay? Yo estando hablando contigo, ¿okay?, puede entrar un tiro por la ventana, ¿okay?, y adiós, Daniel Lajud, se acabó, ¿okay? Eso no tiene ningún sentido, pues, ¿okay? O sea, de verdad que no lo tiene, ¿ok? Y entonces eso forma parte de un montón de elementos que se acumulan y que yo llamo incertidumbre, ¿ok? Porque son absolutamente inciertos, son imprevisibles, ¿ok? Y que afectan a todas las personas que vivimos en el Distrito Federal, ¿ok? Y que pudiéramos, ¿ok?, en algún momento pensar en montar un negocio, pensar en buscar trabajo, ordenadamente, ¿okay?, o sencillamente salir de la casa a hacer una compra, pues. O sea, que eso no tiene sentido, pues. ¿Okay? Fíjate, no hace ni 2 meses yo estuve haciéndole una reparación a mi carro, la hice aquí mismo en San Martín,
exactamente debajo del distribuidor en el cual ocurrió el tiroteo, y ahí se oyeron unos impactos mientras yo estaba caminando desde mi casa para ir a buscar el carro. ¿Okay? Y uno de los señores que estaba caminando le entró casi un ataque de pánico, el hombre se pegó de la pared, buscó ¿cómo se llama? Una entrante de una puerta para cubrirse ahí porque él pensaba que el tiroteo era en esa calle, ¿no? El tiroteo no era en esa calle, lo que pasa es que como son armas de guerra, entonces los tiros son extremadamente sonoros. Entonces el hombre estaba asustado, yo pasé al lado de él y le dije, mire amigo, no se preocupe, que eso es allá arriba. O sea, de repente por mala suerte nos llega una bala por acá, le dije yo, pero es difícil que pase una cosa de esa. Pues. ¿Okay? Entonces no tiene sentido, esto no tiene sentido. O sea, en ningún país, en ninguna ciudad, pasan cosas como esta. Pues. O sea, eso no tiene ni pie ni cabeza. Pues. ¿Okay? Entonces, de verdad que yo no logro entenderlo, ¿no? Hay gente que piensa que, como dicen algunos de los oyentes, que esto es programado para que los demás sintamos miedo. Bueno, los demás sentimos miedo, ¿ok? Pero yo no creo que sea programado. O sea, a mí me suena demasiado extraño todo esto, ¿ok? Entonces, si fuese programado no había ni heridos, ¿ok? Exactamente. No, y si fuese programado lo que habría tal vez es una división de territorios como ocurre en países donde hay mafias de cualquier tipo, la mafia original siciliana o las mafias del narco. En México, por ejemplo, que es un narcoestado, está absolutamente claro que hay una especie de yuxtaposición y los narcos tienen su propio régimen de justicia, sus alcabalas. Ahora, los narcos no tienen el interés del terror. Los narcos simplemente tienen el interés de proteger sus intereses, sus negocios y protegerse de la competencia. Porque yo siempre he pensado que el uso de la violencia es un uso que se puede traducir en términos económicos. Utiliza solo la violencia que es necesaria. La violencia no es una exhibición estética. La usas toda la que necesites para mantenerte. Y por supuesto, cuando no hay Estado, la violencia suele ser atroz como es nuestro caso. Ok, eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, si el régimen está tratando de hacer una gracia, lo dice Johnny Campos, a Maduro le conviene un Estado sometido por la delincuencia, que forma parte de su sociedad. El desgobierno del coqui son uña y mugre. Sí, eso es posible, pero el gobierno con esa relación simbiótica entre la delincuencia, que efectivamente yo creo, y nosotros creemos, estoy seguro que no hay duda de que eso ocurre, está asumiendo unos costos que al parecer no ve. Por ejemplo, los costos sociales del miedo en el Distrito Federal, en el Paraíso. O sea, que la gente pueda o no pueda ir y movilizarse, ir a su trabajo, eso va a generar dentro de esta debacle económica todavía una debacle mayor en el Paraíso. ¿Quién va a montar un negocio en el Paraíso? ¿Cómo tú vas a hacer para creer que tú puedes mandar a tus hijos a la escuela en el Paraíso sin que ocurra una gran desgracia como la que anticipó el señor que iba caminando por la calle? O sea, las sociedades, insisto, la filósofa Adela Cortina, tal vez parafraseando a Kant, hasta un pueblo de demonios necesita orden. O sea, necesita racionalidad. Racionalidad es capacidad de anticiparse. E insisto, usted hubiese vivido en la Sicilia, en la mafia, allí había un orden que no es el orden del Estado, que además lo que hacían era contrabando, prostitución, juego, etcétera, etcétera, que eso tenía su propia burocracia y que la burocracia, si tú no estás de acuerdo con ella, terminabas con un mosquero en la boca, está absolutamente claro. Pero incluso tenía ese orden social cierta legitimidad. O sea, la gente la acataba. Ahora, lo que Daniel Laud alude, y tiene razón, es, bueno, aquí lo que esto está generando es todavía un vacío mayor de recuperación. Le conviene al régimen el hambre absoluta, urbanizaciones abandonadas, sectores de la ciudad capital, que es la sede del gobierno nacional, absolutamente descontrolados. ¿Le conviene? ¿En qué dimensión viven ellos? Bueno,
Ojo, lo que estamos planteando nosotros es que eso provoca una incertidumbre y una contradicción con un discurso que dice que vamos a votar, vamos a invertir, vamos a trabajar todos, aquí no ha pasado nada, todo lo que ha pasado no deja trazas, el día que decidamos esto lo vamos a cambiar y va a cambiar de un día para otro. Y sucede que no, se están acumulando problemas de carácter estructural que son de difícil resolución y que requieren nada más y nada menos que la fundación del Estado de Derecho para que esto finalmente se pueda resolver. Yo también, por otra parte, estoy seguro que los órganos de seguridad saben dónde está dónde están los malos, dónde viven, qué hacen, de qué color tiene en este momento la ropa interior. Estoy seguro. Y sin embargo, la cosa más extraña es que ellos no proceden. Y es verdad, ellos están enmaridados, vamos a estar claritos. Ahí hay un maridaje. Lo que estamos diciendo es que no entendemos cuáles son las reglas del juego de ese maridaje. Porque ese maridaje debería ser para garantizar mayor estabilidad del régimen y no para demostrarle a todo el país que una de las partes es capaz de tocarle las nalgas a la otra. No sé, profesor, ¿usted qué opina? Bueno, esa es la incertidumbre que a mí me asalta, ¿ves? Por eso fue que yo dije antes que eso no pasa en ninguna parte. Pues. En ninguna parte el Estado se deja apabullar, en ninguna parte del Estado demuestra debilidad, ¿no? Y un poco refiriendo a lo que tú estabas diciendo que eso no pasa ni en los comportamientos mafiosos, ¿okay? La mafia tenía un orden que era muy parecido al orden del Imperio Romano, pues, ¿okay? De hecho, el padrino en la mafia es como el pater familia en la sociedad romana, pues, un hombre que tiene plena autoridad en su casa, ¿okay? Y en este caso, en el caso de la mafia, la casa se extiende al territorio de ese padrino, ¿no? Y obviamente él no sale con una ametralladora a la calle, ¿okay? Pero la gente sabe que él tiene una ametralladora, ¿okay? Y eso pasa con el Estado, pues el Estado no sale haciendo alarde de su armamento, porque todo el mundo sabe que el Estado debe tener un armamento, ¿okay? Y todo el mundo sabe que el Estado debe ser respetado. Entonces yo no entiendo que el Estado se deje irrespetar, ¿okay? Y que las cosas sigan tal y como están, pues, ¿okay? O sea, esas son cosas que a mí no me caben en la cabeza, ¿no? Y bueno, mira, en cualquier sentido, ponle tú que este régimen termina y comienza un nuevo régimen, ese nuevo régimen hereda esa misma condición, pues tiene que demostrar que efectivamente él es el que controla la situación, pues, y no que cualquiera desde una ventana de una casa en un barrio puede agarrar ¿cómo se llama? Un fusil de asalto, ¿okay? Y disparar a mansalva a vehículos policiales que pasan por ahí, o pudiera ser a vehículos también particulares que pasan por ahí, pues. O sea, eso no guarda ninguna relación con la sensatez, pues, ¿okay? Entonces, y como dices tú, pues, o sea, las fuerzas del gobierno saben perfectamente quiénes son, dónde están, qué hacen, cómo se visten, qué comen, ¿okay? Y entonces, esa incertidumbre a mí me aplaca, ¿okay? Me pone a pensar en cosas que no tienen solución, ¿okay? Y cuando las cosas no tienen solución, los individuos tenemos la costumbre de escondernos y no hacer nada. Y eso no es lo que le hace falta a este país. A este país le hace falta gente que salga a la calle y que haga cosas, no gente que se esconda, pues. ¿Okay? Bueno, además del nivel, si alguien, por ejemplo, tiene su Jeep blanco, donde transporta pasajeros o lo que fuera, y a la distancia tú llegas y lo confundes con un Jeep de la policía y le caes a tiro, dime tú si eso tiene sentido. Ahora, profesor, mire, hace 20 años usted tenía 42 años, yo tenía 38, algo así como que dijimos, ¿no? Ahora, hace 20 años, el país civil, hace 25, había vencido a la guerrilla. Ahora tenemos la guerrilla en el estado Apure en situación de guerra.
O sea, 20 años después tenemos guerrilla y una guerrilla importada. Hace 20 años nosotros teníamos un Estado que éramos capaces de diferenciar de cualquier otro régimen de dominación, de pretensión nacional como el narco. 20 años después tenemos una mezcla extraña e incomprensible de intereses que algunos han llamado, como el profesor Miguel Fontán, ecosistema criminal. Hace 20 años nosotros teníamos una lógica, además muy institucional, de resguardo del ambiente. 20 años después tenemos el arco minero que está desguazando nuestra Amazonía y contaminando hasta quién sabe qué colmo las aguas de nuestros principales ríos. Hace 20 años nosotros teníamos una policía científica de la cual podíamos sentirnos orgullosos porque resolvía casos y era una policía corajuda. 20 años después no tenemos una policía científica, aunque hay que decir que todavía la unidad que resuelve el secuestro es una unidad muy profesional, según me han dicho. O sea, la esencia no está mal, pero por lo visto no los dejan actuar con autonomía. Entonces, hace 20 años teníamos autonomía en el mundo de la seguridad pública y esta vez pues están absolutamente contenidos. Hace 20 años teníamos un banco central con el cual no estamos de acuerdo ni usted ni yo, que resguardaba las reservas internacionales y ahora no tenemos un banco central que no sabemos qué hace, pero reservas no hay. Presumimos que tampoco hay lingotes de oro porque al parecer la última moda es agarrar un lingote de oro que son de las reservas de la República y con eso pagar esto o aquello. O sea, se desquició, si alguna vez tuvo quicio, la lógica de las reservas internacionales. Hace 20 años teníamos una moneda con muchos problemas, pero una moneda en la que confiamos. 20 años después ni moneda tenemos. Entonces, claro que hay muchísimas cosas que hemos perdido que nos generan muchísima incertidumbre y son problemas que todos parecieran ser estructurales. Hace 20 años usted, profesor, y yo decíamos, profesor, vámonos un momentico este fin de semana a Mérida para poder dictar unas conferencias allá y a lo mejor usted y yo decidíamos que somos amigos, irnos en carro, e ir conversando, pararnos en Barquisimeto, visitar la Divina Pastora, comernos unas arepitas dulces. Ahora eso es imposible, francamente imposible. Ir a Valencia es temerario, pasar por Maracay da miedo, salir al Paraíso da miedo, ya lo sabemos, y no es la pandemia. Entonces, profesor, en su imaginación sociológica, histórica, y de economista, ¿cómo comenzamos? Bueno, eso es más incierto todavía. Pero bueno, fíjate, no es tan incierto, ¿ok? O sea, lo que efectivamente hay que hacer, ¿okay? Es precisamente lo contrario a lo que nuestro gobierno debería mostrarse, ¿okay? Organizado, ¿okay? Y organizar él mismo el desastre que él mismo creó, ¿no? O sea, cosas como estas no deberían ocurrir, ¿okay? ¿Cómo se llama? Los organismos como el Banco Central no deberían funcionar de una manera desordenada tampoco, ¿okay? Y entonces lo que estamos viendo efectivamente es como la guinda en la torta del desorden, pues. O sea, nuestro gobierno ha perdido la característica de gobierno, ¿okay? Y por supuesto eso hace que el Estado se desboque, pues. O sea, que las poblaciones se desboquen, ¿okay? Las personas que formamos parte de ese híbrido que es el Estado, porque aquí los venezolanos tenemos la mala costumbre de creer que Estado es gobierno, ¿okay? Y Estado en realidad es la mezcla de tres cosas, ¿no? De un territorio que debería ser perfectamente atravesado sin problemas, ¿okay? No como tú comentaste hace un momentico, ¿okay? De una población que debería sentirse cómoda y feliz, ¿okay? Y de un gobierno que administra la violencia dentro de ese territorio y con esa población.
Entonces, bueno, si el gobierno ha perdido su característica de gobierno, ¿okay? Entonces las otras dos fuerzas andan desbocadas, ¿okay? Andan asustadas, ¿okay? Y entonces lo que hay que hacer efectivamente es retomar las fuerzas de un gobierno serio que administre seriamente al país. O sea, que no haya contradicción entre los dichos y los hechos, ¿no? Porque ese es el principal problema, pues. O sea, yo no puedo mandar un mensaje de señores inviertan, ¿okay? Y al mismo tiempo mostrar una faz llena de incertidumbre, ¿okay? Y llena de debilidad. O sea, eso no guarda sentido. Entonces, yo creo que lo que efectivamente hace falta es un cambio, ¿okay? En la estructura misma del gobierno. Sí, en algo más, un cambio de gobierno, muy probablemente, querido profesor. Bueno, seguiremos hablando de esto. Lo cierto es que ponemos sobre la mesa el tema de la incertidumbre en los actores sociales que genera la falta de gobierno de un régimen que hace tiempo abandonó sus funciones de gobierno y se dedicó a cualquier otra cosa. Gracias a todos por habernos acompañado, por el chat en vivo ha estado muy movido. Muchísimas gracias a ustedes por el alimentar nuestra discusión y nuestra incertidumbre. Cuando decimos que no entendemos, es que a esto le falta racionalidad. No es posible, y por supuesto hay hipótesis de todo tipo. Sin embargo, ninguna de esas hipótesis me dice a mí que el gobierno esté ganando algo, porque el gobierno ya nos tiene sometidos, no hace falta el espectáculo del paraíso. El gobierno está bastante tranquilo desde el punto de vista político. Los problemas del gobierno son otros, o del régimen. Entonces, ¿por qué hace estas exhibiciones? Claro, se han visto casos, los casos históricos están allí a la disposición, pero miren, cuando los romanos decían pan y circo, eso formaba parte de cierta racionalidad. Esto es lo que no le vemos el sentido. Pero bueno, muchísimas gracias, profesor Daniel Laúd, por el colocar esta discusión en la mesa. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, César Arteaga en los controles, Marilia que nos leyó las noticias, porque esa voz tan bellísima, tan maravillosa, tan dulce, no es la voz de Argenis Barreto, era la voz de Marilia García, que hoy leyó las noticias. Argenis, ¿dónde estabas? Ya nos dirás. Espero que estés disfrutando en tu casa, tranquilo, de un día de descanso, estés haciendo una diligencia productiva. Bueno, Marilia, un fuerte abrazo. No creas que no identificamos tu voz. Saludos a todos y nos vemos el próximo lunes. Buen fin de semana. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.